Epa, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pronoia. Pronoia, el podcast que busca hacer más que aquello que le muestras a la chica o chico que te gusta para sacarle conversación. El episodio de hoy, casualidad o causalidad. Este episodio, lo siempre lo había pensado porque es algo que me he preguntado a lo largo de mi vida. ¿Somos producto de la casualidad de la vida o estamos predestinados para algo? E indiferentemente de lo que hagamos, la causalidad siempre nos llevará al mismo lugar. Estamos bien existenciales en este capítulo, pero prosigamos con esta introducción antes de indagar en el tema. De nada, súper agradecidísimo por las buenas reacciones que tuvo el segundo capítulo. Es algo súper chévere, pues ver el alcance que está teniendo. Un saludo para los amigos de Argentina que nos están escuchando, nuestros hermanos de Colombia. El apoyo de Venezuela siempre se ha hecho notar y las personas que están en Estados Unidos que nos apoyan, muchas gracias. Ha sido una semana un tanto diferente, muy ocupada, muy atareada. De hecho, me he desviado mucho mi atención del proyecto del podcast, pero por suerte se ha podido mantener y de verdad que ha sido una muy buena catarsis. Un día estaba jugando fútbol. Me encontraba jugando fútbol y uno de los muchachos de mi barrio me dijo la siguiente frase que desde que la escuché creo que la he adoptado para mí. Si las casualidades no existieran, nosotros no hubiéramos nacido. Súper poético el muchacho. Y luego de eso, pues yo opté por indagar y reflexionar más en una introspectiva y llegué a la conclusión de que es muy cierto. En realidad hay una secuencia de desenlaces que, para no irnos tan lejos, desde el momento que se genera nuestra gestación o nacimiento, son muchos pequeños momentos que pueden ser al azar, pero que marcan y cambian el rumbo de nuestra vida. Y es cuando cae la pregunta: ¿estos momentos son por casualidad o causalidad? Primero debemos hacer lo que ya venimos haciendo previamente. Para los que se preguntan por qué siempre andamos en una definición, es que la metodología, la ciencia de la investigación estipula que las investigaciones ya deben tener un método. Yo de verdad pues no soy nada ortodoxo, pero sí me quedo con el hecho de que es importante partir que al inicio de un tema sepamos de qué estamos hablando, de los términos para poderlos ilustrar mejor. Ya que, como les dije en el capítulo anterior, ustedes pueden hablar de absolutamente todo de lo que quieran, siempre y cuando tengan información de ello. De lo único que no se puede hablar es de lo que se desconoce, y por eso se investiga. ¿Qué es casualidad? El efecto de hechos o circunstancias imprevistas, el azar. En lo personal soy una persona que detesta las situaciones que no puede controlar. Sí, se podría decir que soy muy controlador, pero prefiero planificarme, pues, tener todas las situaciones previstas. Pero esta vida nos ha de demostrar que la mayoría de las circunstancias no están bajo nuestro control y es algo natural que debemos aceptar. Luego entra nuestro segundo término: causalidad. La causalidad es la relación que se establece entre la causa y el efecto. Las cosas no surgen de la nada, tienen un origen o un significado. Aquí es donde ampliamos en el término que puede ser de repente como más estricto, por lo menos más estructurado de cierta forma. Está muy bien conocido que como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los hechos tienen, como lo dijo Isaac Newton, tienen una acción y una reacción. Esto es lo más lógico. En nuestra naturaleza humana está el instinto de querer buscarle un significado a todo, absolutamente todo, y eso es lo que nos ha llevado al avance de ahorita. Pero hay cosas que ciertamente no tienen un significado encontrado, o que el simple hecho de encontrarles un significado les perdería la magia de lo que las hace ser. Un ejemplo: el amor. Y es por esto que las personas prefieren creer en lo que sería la casualidad de la vida, lo magnífico de ciertos eventos que no tienen nada que ver entre ellos,
pero se desenlazan en un evento significante. O sea, pequeñas cositas que van sumando, 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 hasta que se crea algo resaltante, que es lo que podríamos llamar la magia de la vida, la magia de lo imprevisto. Por otro lado, hay personas más racionales que prefieren creer en la causalidad, que son aquellas que creen que las cosas suceden por que sí, que no, las cosas no suceden porque sí, que las cosas suceden por una serie, porque precisamente porque estos en pequeños momentos se fueron sumando uno sobre otro, de una forma tal prevista que desenlace en otro evento mucho más grande. Ya queda al libre albedrío del que nos está escuchando cuál de ustedes prefieren aceptar. Si empleas más tu hemisferio izquierdo, creo que es el de la racionalidad, probablemente te lleves a la cuestión de la causalidad. Los emprendedores prefieren creer esto. Pero desde mi perspectiva, yo prefiero tocar el tema número 4, que es la teoría ecléctica. ¿Qué es una teoría ecléctica? Primero, ¿qué es el eclecticismo? Cuando decimos una teoría ecléctica es porque tienen que haber primero otras dos o más teorías atrás. Y de estas teorías, las personas, en mi caso, pues decidimos optar por tomar las cosas que más nos gustan de ambas teorías o que más nos resaltan para llegar a una como tal. Desde mi perspectiva, la vida está regida por el trabajo, por el empeño que pongamos en realizar ciertas cosas y por la casualidad de ella, porque es que nosotros no controlamos, me atrevería a decir, ni siquiera el 50% de las cosas que suceden y tienen un impacto en nuestra vida, ya que, como lo dijimos en el capítulo anterior, la raza humana se caracteriza por la pluralidad de los individuos. Cuando nos referimos a individuos es porque todos somos únicos y diferentes. Y al coexistir con tantos seres únicos y diferentes, al no tener un completo control sobre ellos, estamos abiertos a la casualidad de la vida. Repito mucho la palabra de la casualidad de la vida porque creo que es algo que debemos tener muy en cuenta. Les repito, para las personas que nos gusta planificar y tener todo bajo control, este factor de casualidad hay que tenerlo muy presente siempre. Entonces, como le venía comentando, desde mi perspectiva de vida, desde mi experiencia, la casualidad, el azar, siempre es algo que va a estar presente en nuestras vidas. Siempre es algo que puede, que está ahí, que va a estar latente. Porque como los terremotos, como los tornados son imprevistos, que surgen de la nada, así hay un millón de cosas que nosotros no podemos controlar. Una enfermedad, la muerte de un ser querido, un cambio imprevisto. Por eso les recomiendo el libro de Quién se ha llevado mi queso. Es una lectura muy básica, pero muy útil. Demasiado útil porque una de las cosas que más nos asusta en la actualidad, y me atrevo a decir a los jóvenes en general, es el cambio constante. Vengo de Venezuela, como todos saben, como probablemente muchos de nosotros nos estén escuchando, y el ser tan arraigados a una forma de pensar, el no evolucionar y ver el cambio que nos rodea, me atrevería a decir que es uno de los factores de la situación actual del país. Y no solo hablando en cuanto a términos de política, sino también haciendo referencias a los trabajos, comercios. Me hace mucho recordar a la escena esta de Malcolm de Medio, cuando el menor de los hermanos le dice al papá: el futuro es hoy, anciano. El futuro es hoy, señores. Y cuando se refiere a esto, no significa que porque una persona haya pasado, tenga 40, 50 años, no esté en condiciones de vivir en el mundo de hoy. Significa que esa persona tiene que empezar a adaptarse lo mejor posible, rescatando lo bueno del mundo moderno. Porque si no, viviríamos siempre en el pasado estancados. ¿Ambos existen? Yo creo que sí. Refutando mi teoría ecléctica, yo diría que ambos coexisten, desde la casualidad hasta la causalidad. Pero luego entra un término
un factor súper importantísimo en la mesa, que es la suerte. Y creo que todos hemos escuchado esto. La suerte, pues la conocemos, se manifiesta de buena o mala suerte. Yo creería por lo menos que esté más orientado hacia los países latinos. Somos personas de cultura muy de repente supersticiosas de cierta forma. Este, re- Sin ánimo de ofender a ninguna creencia religiosa, porque yo he de declararme abiertamente agnóstico. En el momento que sales de tu casa, te persignas, o antes de eso, se podía tomar como una superstición, desprendiendo los ojos de quien mira. De repente, si cuando te vas a parar de tu cama lo piensas dos veces para levantarte con el pie derecho, eso es una superstición. Y yo siempre que conozco alguna cultura nueva o lo hago a forma de burla, por decirlo de cierta forma, pero una burla no sarcástica, sino amena, siempre digo, es mejor tener, si yo no creo mucho en eso, digo, eso es lo que digo, yo no creo mucho en eso, pero si existe, mejor tenerlo de nuestro lado que en contra. Pero bueno, ¿qué es la suerte? La suerte son causas o hechos impredecibles o no intencionados que surgen de una forma u otra. La suerte va más arraigada hacia la casualidad que la causalidad. Y en mi opinión, una vez escuché de un hombre inteligente que dice los hombres, haciendo referencia a la humanidad, a las personas, construyen su propia suerte. Y yo me he quedado mucho con ese concepto porque de verdad me gusta creer en una especie de ley del karma. Si actuamos bien, si trabajamos bien por lo que queremos, por un proyecto, la suerte nos llevará obviamente a ello, a tener buena suerte. Está bien predecible y podríamos de repente decir ante altercados, dificultades, que coño, tenemos mala suerte, pero reflexiona un poco de ello. Por lo menos si haces inversiones al azar, no te puedes quejar después de que estas inversiones no son fructíferas. Pero si de repente haces un estudio sobre lo que quieres hacer, te preparas sobre el campo, ya varía la cosa, tienes más puntos a favor y en ese momento, cuando lleguen las probabilidades, cuando entre la suerte, la casualidad en juego, ese factor que no podemos dominar, ahí es cuando vas a decir, tuve buena suerte porque me preparé para tenerla. En lo personal hay un juego que se puede ver diferente en mucho, o sea, es como en básico es el mismo juego, pero se juega de forma diferente, incluso en el mismo país, como sería Venezuela, que es el dominó. El dominó no entra en un deporte, porque lo que diferencia a un deporte de un juego es es el azar. Por ello, el ajedrez entra en la categoría de deporte, ya que es un juego de estrategia. Pero el dominó, las cartas no entrarían en ellos, ya que el azar, la suerte, juega un factor muy fundamental. Pero yo diría que la diferencia fundamental entre el dominó y un juego como el póker sería de que en el dominó, cuando te reparten tus fichas, tus iniciales, varía mucho el azar entre ver cuáles son las que tienes tú, cuáles te tocaron a ti y cuáles le tocaron al contrario. Pero algo fundamental es que ahí, en el momento en que tú ves tu ficha y empieza el juego, dependes mucho de tu habilidad para el juego, para que se pueda desarrollar. Entonces, es un 50-50 entre la suerte de las fichas que te tocan a ti, que le tocan a tu oponente, y tu habilidad de cómo utilizar esas fichas para iniciar lo que se conocería como el conteo, tu intuición para ver cómo jugar a favor tuyo. Las personas que han jugado dominó sabrán, entenderán muy bien esta referencia. Yo creo que así es la vida. Creo que la vida depende de un 50% de suerte de las fichas que te tocan y otro 50% de habilidad para ver qué hacer con esas fichas, porque te puede salir el mejor juego, puedes tener las mejores oportunidades, pero si no sabes cómo usarlas, si no sabes cómo emplearlas,
no tendrás un buen éxito. En resumen, les digo, y les quiero comentar, este capítulo probablemente sea el más corto de los 3 publicados hasta ahora porque creo que estamos mejorando en la habladera de paja, en la redundancia. Es bien por ese lado. Pero para concluir de repente esta parte, les digo, en mi completa opinión, la vida es un completo eclecticismo. Es un completo búsqueda de punto medio en el cual funcionan las cosas. Aléjense de los extremos y tengan consciente de que muy probablemente a lo largo de su vida hay muchas cosas que van a poder controlar, pero lo mejor que pueden hacer es planificarse para dejar las menos cosas posibles al azar. De esta forma, con sus mismos actos, podrán construir buena suerte y en el momento que sea decisivo, que de verdad toque dejar cosas a la de Dios, como digo, las probabilidades se inclinarán más a su favor que en su contra. No ampliamos el tema de la planificación porque es un tema que me gustaría del cual pienso desarrollar el próximo capítulo y creo que es lo suficientemente necesario dedicar un solo capítulo a ello. La planificación es algo súper importante, de lo cual tenemos una pésima cultura y que pienso que desarrollándola mejor también mejorará mucho la calidad de vida o nuestros términos de proyecto. Pero para seguir adelante quiero explicarles un poco, ahondarles un poco para que me conozcan mejor de lo que sería el desarrollo de mi vida. Aquí bien brevemente. Yo nací en Colombia, mis papás y mi mamá se conocieron allá. Producto de su amor, nosotros terminamos en Venezuela. ¿Qué probabilidades hay de que en un país donde existen tantos millones de personas y de todos los turistas que hubieron, haya sido mi mamá y mi papá los que consistieran, los que se encontraran? ¿Qué probabilidades hay de que mi mamá dejase todo lo que conocía para irse a un país completamente desconocido? Un talle grandísimo. Luego llegamos a Venezuela. Entre X, Y y Z pasaron los años, muchas circunstancias. Y pues llegó el momento de la universidad. De ahí, ¿qué probabilidades hay de que yo hubiese querido continuar la universidad? Mi mamá es educada, es profesora, con especialidades. Mi papá no terminó el primer año. Y mi papá era el sustento de la casa. Así que desde esa perspectiva un niño tendría una mayor inclinación hacia querer de repente generar dinero. Pero si algo tengo que rescatarles es que mis padres siempre me impulsaron a estudiar. Por ese lado siempre tuve el apoyo de ellos. No muchas cosas. Cuando quería salir a rumbear y algo me tocaba a mí buscar el dinero. De hecho recuerdo que hacía las tareas si me estaban de química, los exámenes, si me están escuchando esto, profesora Carly, profesora Oneida, sí. Por eso era que los muchachos de repente tenían tan buen nivel o promedio en sus clases. Esto lo hacía en compañía de Rubiagni. No fue muy fructífero durante el tiempo. Pero sigamos andando. Cuando quise estudiar, a pesar de tener un buen promedio y tener los requisitos que necesitaba para ingresar a la universidad que yo quería, no me lo excedieron. Y por eso decidí volver a trabajar en Colombia. A pasar vacaciones. Pasé vacaciones en Colombia y mira, sorpresa, mis primos pues comparten un calendario diferente. Las personas saben que por lo menos en Venezuela, en Estados Unidos se maneja con un calendario que se denomina tipo B y en Colombia se denomina tipo A. Es decir, en pocas palabras, cuando en Venezuela están de vacaciones, los alumnos, los estudiantes en Colombia pues todavía siguen en clase. Yo decidí comenzar a trabajar, se me presentó la oportunidad y bueno, después de esto, ¿qué probabilidades había de regresar a Venezuela, sabiendo que la situación país estaba súper horrible y que mi trabajo era demasiado rentable? Yo quise seguir mi sueño de seguir estudiando, me fui a Barquisimeto. Al llegar a Barquisimeto, primero, ¿qué probabilidades había de estudiar en Barquisimeto? Teniendo 3 opciones: Valencia, Mérida y Barquisimeto. Barquisimeto era la que menos se me pasó por la cabeza, pero fue la que se dio. Después de ello, me entero que el trabajo en Colombia, al cual estaba, cerró, producto de que fueron estafados, pérdidas millonarias, amigos.
Es decir, que yo me fuese quedado en Colombia sin trabajo, varado. En Barquisimeto tuve una vida muy loca. Creo que fueron los 6 meses más demenciales de mi vida. De hecho, estamos trabajando en un episodio en una secuela de episodios que se llamarán Las malas amistades duran para siempre, para contar anécdotas sobre el pasado, hacer charlas con unos amigos y que sepan un poco más de esta vida loca. Luego de ello, regreso a casa, a Mérida, al Vigía, y aquí se plantea otra vez la posibilidad. La situación país apretando más. Ya, creo que el hecho de coexistir también con otras personas pues implica que hayan estas interrupciones. Pero creo que eso es lo bueno, lo que diferencia el podcast de lo estricto que pueden ser los programas de radio. Pero bueno, sigamos. Yo me regreso a Venezuela, a Mérida. ¿Qué probabilidades había de seguir estudiando o de querer regresarme a mi casa? O irme a Colombia o emigrar al país como lo hacían muchos de mis amigos. De hecho, yo regreso a esta etapa y no tenía ninguno de mis amigos en el Vigía, todos habían ido. Comencé a estudiar en la ULA, que era la universidad que yo quería desde un inicio. Siempre quise estudiar ahí, era como mi planificación de toda la vida. Y aquí empieza una etapa fundamental en mi forma de madurar. Pues tengo una relación, la cual empezó muy fuerte, se diluyó en el proceso. Y yo diría que, creo que no lo he tocado, pero a mí siempre me ha ido muy bien en cuanto a los estudios. Tengo una habilidad innata para ello. Pero en cuanto a lo emocional, creo que siempre he sido una persona muy débil. O sea, muy débil en el sentido que he sido de emociones, de dejarme llevar. Pero soy muy fuerte porque por más de eso, pues yo sé que no me puedo quedar varado. Y esto es una invitación para ustedes, por más mal que se sientan, recuerden, desen su respiro de procesar lo que viven. Pero no pueden quedarse varados porque el mundo no espera por nadie. En vista de esto, pasa el lazo en Mérida, que es de 1 año y medio, y luego entra en escena lo que sería la cuarentena. La cuarentena nos ha cambiado, o sea, pues eso es lo esencial. O sea, primero póngase a ver qué probabilidades hay de vivir una cuarentena y más una como esta que ha demorado tanto a nivel mundial. O sea, pregúntele a sus abuelos, pregúntele a sus papás, investiguen en internet cuáles son las probabilidades de vivir eso. Nosotros lo vivimos y así muchas personas dicen que les ha afectado negativamente. Yo de mi parte puedo decir que la cuarentena me ha ayudado mucho a madurar, a de repente a sentirme más y a crear algo de amor propio. A crearme algo de amor propio y a seguir manteniendo esa hambre. Comencé a trabajar, distraje mi mente y empecé a crecer, empecé a prepararme. Luego de esto, finalizando la cuarentena, se genera el otro hecho que es lo que nos trae aquí. Primero que nada, ¿qué probabilidades hay de terminar viviendo en los Estados Unidos? Literalmente ser un muchacho de vigía, de barrio, y terminar viviendo en los Estados Unidos. De 30 y algo de millones de habitantes que hay en Venezuela, tuve la oportunidad de hacerlo yo. Muchas cosas quedaron atrás, sí, ciertamente, pero yo siempre había dicho que a lo largo de mi vida que me gustaría poder vivir de ser yo, poder vivir del arte. Sí, se lo preguntan, no se lo preguntan, pero regreso con la persona de la etapa anterior y el cambio en la relación es la muestra del viaje independiente que tuvimos, del madurar, de crecer. Y por eso me siento a reflexionar hoy sobre eso. Estamos en el proceso, pues de aquí en adelante ya no les contaré la historia porque ya desde el primer episodio del podcast pues ustedes saben el resto. Y si no lo saben pues les invito a que regresen los 2 capítulos anteriores
Pero cierro esto para comentarles y decirles que pueden tener buena suerte, pueden tener mala suerte, pueden creer que la casualidad es la que está rigiendo su vida hacia un acto o hecho específico, o pueden creer que el azar los predomina. Son libres de escoger lo que quieran, pero yo les garantizo de que quedándonos estancados nunca haremos nada. De que la mejor manera es siempre seguir adelante, siempre seguir adelante, siempre seguir adelante, persistiendo, persistiendo, persistencia, objetivamente. Saber entender que hay cosas que no comprendemos, saber entender que hay cosas que no podemos manejar, pero que la vida es muy corta y que nos toca bailar la pieza que nos dieron, nos toca jugar con las fichas que nos dieron y que toca sacarle una sonrisa a esto. Sin más que poder agregar el día de hoy, quiéranse, edúquense, practíquense, crezcan y nos vemos en el próximo episodio, el cual muy probablemente sea sobre la planificación. Feliz día, feliz Navidad, hoy es 25 de diciembre y pásenla bonito. Hasta luego.